Hola, ¿qué tal? Qué guay. Gracias por invitarme. Gracias por venir. ¿Quieres una caña? Por favor. Primo, por favor. Bueno, no sé si te han contado, pero esta entrevista va a durar lo que dure esta caña, así que... Despacito. Eso es, con calma un poco. Empieza con la pregunta incómoda, que dejó... ¡Qué bien! Sí, es así. Invéntatela y suaviza. No. ¿Con quién te tomarías una caña y algo más? En plan, que sea algo más como de picantón. Es que, tía, tenemos un problema. Porque todas las personas que me resultarían interesantes así, atractivillas, la han palmado. ¿En serio? Sí. Sam Shepard. Vale. Bueno, brindemos por esta... Sam, te queremos, cariño. Eso es. Salud. Tu memoria. Muy buena respuesta, ¿eh? Nadie vivo ya. Ahora ya... No, es que me interesan o muertos o dibujos animados. Es que, ¿sabes qué me parece atractivo de dibujo animado? ¿Quién? Espero que me apoyes, si no, esto luego, vamos, o sea, me deja fatal. ¿Quién? A mí Simba me parece súper atractivo, el del Rey León. Pero espera, ¿en la etapa en la que es cachorrillo o en la etapa en la que ya es más león? No, vale, Simba, o sea, el Simba... con melena. Tía, tienes razón. Me encantaría que me dijeras, no, a mí me gusta de pequeñito, digo, bueno, pues cada uno. No, y el tío con la... El malo, sí, el Scar. también tiene su rollo. Tiene su punto, ¿eh? Si tuvieras un bar, primero, ¿qué nombre le pondrías? Y luego, ¿expondrías tus obras ahí? Le llamaría algo súper folclórico. O sea, Lola Puñales, Bar Antonio Vargas Heredia o alguna cosa así. Y expondría mis obras. No, expondría gente que me mola mogollón y que no tiene difusión en ningún lado. Qué guay. Oye, si tuvieras que llevar, yo qué sé, te vienen amigos de fuera a Madrid y los tendrías que llevar a algún sitio a tomarte una cerveza, ¿a dónde los llevarías? Bodega es lo máximo, porque está al lado de mi casa y la llevo a un sitio molón y queda súper guay, como si lo hubieran buscado adrede. Y, oye, ¿quién es esa persona a la que llamas cuando necesitas una caña? En plan de estoy mal o necesito celebrar, o sea, cualquier tal. ¿Quién es esa persona? Pues dos amigas que, como son súper opuestas a mí en la vida, una es médico y la otra es farmacéutica, porque yo llego con mis dramas de no me gusta el color, hostia, se me ha muerto no sé quién. Entonces, claro, pues relativizas un montón. Son mis compañeras de cañas perfectas. Tú eres una persona que, primero, lleva mucho tiempo en esto y eso ayuda a que mucha gente se inspire viéndote a ti. ¿Qué le dirías a esa gente? Que se preparen para ser autónomos, lo primero, ánimo. Y lo segundo, que hagan lo que ellos quieran. Entonces, si intentas arrastrarte a las corrientes de ahora lo que se lleva es dibujar chicas súper tristes o gatitos, pues habrá 200 y 200 haciendo lo mejor que tú, pero si a ti lo que te nace y te brota es pintar paraguas con ojos, pues chico, adelante, que vas a ser el mejor pintando paraguas con ojos. A ello. Joder, me dan ganas de pintar paraguas con ojos, ¿eh? Tía, ¿te imaginas que te acabo de dar una idea millonaria y lo petas en el MoMA próximo año? Pues puede ser. ¿Me vas a dar comisión? No. Que la vida está muy mala, tía. Ya que eres autónoma. Bueno, te pago una cuota un mes si quieres. Venga, me vale. Perfecto. Hecho. Vale. Estrellado. Oye, ¿y a ti quién te inspira? De las cosas que más me inspiran es como estos ratos, o sea, conversaciones que tengo con gente que de repente una idea loca me lleva a otra idea loca. Cosas que veo, dibujos animados, la iconografía. O sea, la parte de mi cerebro que debería filtrar esto con esto no pega, desapareció. Y entonces yo veo que todo encaja. Paraguas y ojos, muertos y vivos. Simba y el otro. Sí. Claro, nuestros novios muertos, muy bien. Oye, y... Perdón, es que claro... Menos mal que tu primo se ha marchado. Ya, para que no nos vea nadie. No, porque estaría llamando a la policía. Menos mal que nadie nos está viendo, la verdad. Estoy muy tranquila con eso. Sí, ¿verdad? Realmente. Todo bien. Oye, y para trabajar, por ejemplo, ¿alguna vez has trabajado en algún bar? O sea, me refiero de ponerte a currar y eso, no de camarera. De que te pones a crear o a pensar cosas en un bar o que alguna idea te surge de cañas o algo así. ¿Te ha pasado alguna vez? Sí, es que las ideas surgen de cualquier... No sé, de cualquier conversación que no tiene mucho sentido, tipo esta. Además, o sea, o lo apunto en el móvil o me hago
una servilletilla, lo que sea. Bueno, te voy a hacer un juego, ¿vale? Venga. Venga. Se llama ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Que compren todos tus cuadros por millones de euros y solo los vea su propietario? ¿O que estén expuestos al mundo gratuitamente? Si han pagado muchos millones, yo con esos millones luego puedo hacer cosas muy guays. O nada. Y Bueno. tocarte el pepe. Eso está muy bien. Tía, también. dárselos a los perritos. Hombre, que les pero es hace que mucha falta. eso no se come. Les pienso, el dinero para ti. Sacos para los perritos, yo qué sé, camitas. Es cookie, me parece bien. Sí, los gatitos de la calle. Venga, me quedo con los millones. Venga, va, si insistes, me voy a quedar con Me voy a quedar muchos con los millones de... millones. Venga, vale, perfecto. ¿Qué prefieres? ¿Pintar siempre en el mismo lugar o moverte en busca de inspiración? Pintar siempre en el mismo lugar. Además tengo las mismas manías y si empiezo una cosa tengo que tener, o sea, si empiezo con una canción, por muy horrible que sea, si la idea mágica, ese clic, ha surgido en ese momento, pues pueden ser 3 semanas seguidas del mismo bucle. Venga, la última. ¿Qué prefieres? ¿La primera cerveza del viernes o la cerveza de mediodía del domingo? Hola, qué difícil. Es de reflexionar. De hacer trampas me voy a quedar con las dos. Pues me parece bien. Oye, pues ya hemos hecho todo. Ahora solo falta que tú me digas la pregunta incómoda para la siguiente persona que viene invitada. Vale. ¿Qué nivel de maldad puedo utilizar? No sé, o sea, dentro de la legalidad sí puede ser, que Vale. ahora ya sabiendo cómo eres tú, pues ya lo digo así como por si acaso. Tienes 2 opciones en la vida. Hablar para siempre con voz de autotune, trapero, y beber cerveza fría. O hablar para siempre con tu voz, pero todas las cervezas que tomes son calientes. ¿Tú cogerías la de cerveza fría y voz de autotune? Tía, la voz de autotune la llevo de serie. Mírame. Es verdad, es verdad. Oye, Rebeca, ha sido una caña mágica. Vamos a tomar nosotras, ¿no? Sí, sí, sí. Pero vamos por ahí ya. A la fresca. Venga. Sí, ya estaría. Pues nada, Hacemos ¿no? un simpa. Bueno, yo voy a... Bueno, No, venga. tía, me vas a invitar tú. Venga, vale, pago La cosa yo. está muy mala. Gracias por A venir, ti. Rebeca. Está todo bien. Adiós. Hoy nos hemos tomado una caña con Rebeca Hamlici, tiempo más que suficiente para inspirarnos. Y esta caña nos ha sabido pues a todo su arte y su talento y su forma de ver el mundo. Curiosa, también te digo. Si queréis ver a qué nos van a saber las próximas cañas, pues lo podéis ver aquí. Yo es que voy a estar todo el rato, ¿sabes? Bueno, ya me cuentas, ¿eh? Venga, hasta luego.